¿Alguna vez has escuchado hablar del término tendinitis o tendinopatía? ¿Alguna vez te has preguntado exactamente qué es lo que significa? ¿Crees que es tan fácil explicarla como decir su nombre? Mi nombre es Alejandro Ventura, soy fisioterapeuta y en este video te quiero enseñar sobre un tema muy común que nos pasa a todos, tanto personas que hacen deporte como personas sedentarias, las tendinopatías. En este video vamos a revisar qué es lo que son, cómo se producen y qué es lo que podemos hacer nosotros para tratarlas. Primero que nada, para entender qué es una tendinopatía, tenemos que conocer o entender qué es el tendón. El tendón es un tejido que se encuentra entre el músculo y el hueso. Su función es transmitir la fuerza generada por el músculo hacia el hueso / articulación y así se genera un movimiento. El tendón está conformado por tres zonas: la unión osteotendinosa, que es la unión del hueso y el tendón, la unión miotendinosa, que es la unión del músculo y el tendón, y el cuerpo del tendón. Una de sus características principales es que tiene un color blanquecino, eso debido a que tiene poca irrigación. Está compuesto de al menos un 30% de colágeno y 2% de elastina. La mayoría del colágeno por el que está compuesto el tendón es de colágeno tipo 1. Recordemos que hay 13 tipos de colágenos diferentes. Todo esto se conjunta en la matriz extracelular, que contiene al menos un 68% de agua. El colágeno representa al menos un 70% del peso en seco del tendón. El tendón se encuentra rodeado por vainas fibrosas. Ahí generan un conducto mediante el cual el tendón se puede deslizar y mover. El paratendón permite el movimiento del mismo contra o ante los tejidos que colinda. Las bursas o bolsas son sacos de líquido que se encuentran en estructuras adyacentes que permiten la amortiguación del impacto y evitar la fricción. A un nivel celular, el tendón está compuesto por fibroblastos. Esto le permite generar colágeno y elastina. Aquí es donde yo tengo que resaltar que la proliferación fibroblástica es crucial para el proceso de reparación del tendón. Entonces, ya que conocemos un poquito más de qué es un tendón, ahora entendemos que una tendinopatía es cuando un tendón se daña. Normalmente esto ocurre o por sobreuso de la articulación, por un traumatismo directo o también puede ser por edad. Antes hablábamos de tendinitis para cubrir todo lo que sea una patología tendinosa, pero ahora sabemos que no solamente se trata de inflamación, sino que también tenemos que tratar el proceso de degeneración del tendón. Es por eso que ahora utilizamos el término de tendinopatía. Ahora, ¿por qué se lesiona un tendón? ¿Te acuerdas lo que dije casi al inicio del video? O bueno, cuando estaba explicando qué es un tendón. Había dicho que el tendón es un tejido blanquecino. ¿Por qué? Porque tiene poca irrigación. Esta característica es la que lo hace un tejido un poco complicado de recuperar rápido. ¿Por qué? Porque a día de hoy se siguen aplicando términos que no ayudan o contribuyen a la reparación del tejido. Lo más importante en un paciente que nos llega con una tendinopatía o con signos de dolor en el tendón es esclarecer un proceso fisiopatológico para conocer en qué proceso está el mismo de la patología. También tener los objetivos claros, que es reducir el dolor, disminuir la tensión o la rigidez y hacer que el paciente vuelva a sus actividades de la vida diaria o que recupere la función. Ahora que mencioné las fases, vamos a platicar de las fases de la patología del tendón. La fase inicial de una tendinopatía ocurre en la tendinopatía reactiva. Esta es ocasionada por sobrecargas tensiles o compresivas. Se caracteriza por no tener una inflamación clara, sino más bien tiene una proliferación celular que genera engrosamiento y dolor. Es importante recalcar que en esta fase, que es la fase inicial, el tendón se puede recuperar o puede recuperar el tejido o el daño causado siempre y cuando se ajusten las cargas. Este tipo de forma es común de observar en jóvenes que aumentan súbitamente la carga de trabajo o que tuvieron un traumatismo directo al tendón. La siguiente fase de la tendinopatía corresponde al deterioro del tendón. En un estudio de imagen podemos ver una disrupción de los fascículos de colágeno, muchas áreas o algunas áreas hipoecoicas y aumento de la retención de líquidos mediante o por los proteoglicanos. Esto es común en pacientes jóvenes, pero la reversibilidad del tejido se puede lograr ajustando las cargas de trabajo. La última fase es la tendinopatía degenerativa, donde la reversibilidad del tejido es casi nula o mínima. En un estudio de imagen se pueden apreciar mucho más áreas hipoecoicas, nuevos vasos sanguíneos y aumento del grosor y del tamaño del tendón en general. En esta fase es cuando hay más probabilidades de que pase una rotura del tendón. Existen 4 métodos de dolor que explican las tendinopatías, pero para no hacer esto más largo, voy a dar el término más aceptado por la literatura actual, que es el modelo vasculonervioso. El modelo vasculonervioso explica que las fibras nerviosas positivas para generación de sustancia P se encuentran en la unión del hueso, periósteo y tendón, o la unión osteotendinosa. De modo que los microtraumatismos repetitivos generan una isquemia cíclica que permite la liberación de crecimiento neural y por tanto de sustancia P, facilitando la hiperinervación sensitiva nociceptiva, o en otras palabras, dolor. La degeneración del tendón produce una lesión a nivel celular. Estas mismas células dañadas
liberan unas sustancias tóxicas que afectan a las células vecinas que están intactas. A día de hoy el paradigma de trabajo antiinflamatorio para una tendinopatía sigue presente y a los pacientes con una tendinopatía degenerativa se les va a seguir tratando o se les sigue tratando con terapias de enfoque antiinflamatorio. El dolor va a disminuir, eso es segurísimo, pero el problema es que la degeneración del tendón no va a parar. El tratamiento correcto de una tendinopatía se realiza en la fase en la cual nuestro paciente se encuentra. Los objetivos principales siempre van a ser disminuir dolor, rigidez y tamaño del tendón. Aquí es donde incluimos técnicas como el reposo relativo, el estiramiento, la terapia manual, el masaje transverso profundo, la electroterapia, el ultrasonido, la termoterapia, ondas de choque, etcétera, etcétera. No existe un protocolo correcto o estándar para una tendinopatía. ¿Por qué? Porque puedes tener pacientes parecidos, pero aún así siguen siendo distintas muchas características y fases de evolución. Lo que podemos hacer es aplicar lo que tenemos a la mano de una forma consciente. En las recopilaciones de datos y en la literatura se habla de lo siguiente. Si vas a realizar estiramientos, estos se deben de realizar en una tensión activa sobre el grupo muscular deseado. Posteriormente a eso es cuando tú debes aplicar una terapia manual o masaje de descarga. Dentro de la electroterapia podemos aplicar desde corrientes para buscar un cambio electroquímico o un cambio en el tejido, como puede ser una corriente galvánica o alto voltaje o iontofóresis, o también para reducir el dolor como uso de corriente interferencial o de TENS. El ultrasonido terapéutico, aunque no parezca, bien dosificado puede ser uno de nuestros mejores aliados para la tendinopatía. ¿Por qué? Porque los estímulos mecánicos que genera el ultrasonido promueve la síntesis de colágeno. Las ondas de choque también son una opción, sobre todo en tendinopatías que no mejoran con el tratamiento estándar. Dentro de los ejercicios empleados también tenemos la reeducación neuromuscular. ¿En qué ayuda? Sirve para corregir cinéticas anormales y modificar la mecánica, lo que nos ayuda muchísimo para modificar también la carga o la sobrecarga que genera o que tiene la articulación. Además de esto que ya vimos, me tomé el tiempo de investigar un poquito más para explayarme mucho más en la parte de los ejercicios, así que aquí va. En la tendinopatía de Aquiles, un estudio hizo una comparación entre el trabajo de puro ejercicio excéntrico contra terapia de ondas de choque. Ambas contribuyen a la reducción del dolor a corto plazo y mejora la estructura del tendón en el apartado de grosor y de elasticidad. Tendinopatías de la parte inferior del cuerpo, véase tendinopatía rotuliana y tendinopatía de Aquiles, que son las más comunes. Hay revisiones sistemáticas desde ejercicio de resistencia, ejercicio excéntrico y ejercicio isométrico, que son los más importantes y los más populares hoy en día. Los excéntricos ya los expliqué anteriormente. Los isométricos se usan mucho en fases agudas o fases donde el dolor es mucho más del que se puede aguantar para generar un movimiento. Entonces ahí es cuando se aplica el isométrico, además de que genera una analgesia rápida. El HSR, que se trata de series con una carga alta o pesada, pero con un movimiento lento y pocas repeticiones, ha demostrado buenos resultados en tendinopatía tanto rotuliana como aquilea. Este estudio concluye que los mejores tipos de ejercicios para generar un cambio estructural es el HSR y los ejercicios excéntricos, obviamente. Si ambos tipos de ejercicios son sumados con un profesional de la salud que pueda supervisar todo el proceso, el resultado va a ser mucho mejor. Ahora, para nosotros mejorar nuestra clínica con el paciente, existen 2 cuestionarios específicamente para la tendinopatía de Aquiles y para la tendinopatía rotuliana o la patela, que se llama VISA. Estos 2 cuestionarios los puedes buscar como VISA A para Aquiles, VISA P para patela, que es rótula. Estos cuestionarios tienen preguntas simples de responder que dura de 5 a 10 minutos para el paciente y tiene un puntaje de 0 sobre 100. Entre más cercano a 100 saque el paciente, significa que está más sano o que su tendón está en mejor forma. Entre más bajo o más cercano al 0, significa que hay más dolor y hay más degeneración del tejido. Esto, además de ayudarnos a nosotros conocer en qué fase está el paciente o qué tanto dolor siente realmente, nos va a ayudar muchísimo para objetivar el progreso. A esto me refiero a que, digamos que llega el paciente a primera cita, valoración clínica, lo que sea, y le puede hacer el cuestionario de la VISA de la VISA. Llega a valoración clínica y le puede hacer el cuestionario de VISA A para la tendinopatía de Aquiles. Aquí el paciente pone que te va a sacar un 40. Después de 4 semanas o 8 semanas, que son 2 meses de terapia física y también de aplicación de ejercicios, de trabajo en casa y todo el tema, el paciente puede sacar un 80 o un 90 de calificación en el cuestionario. Esto significa que, obviamente, mejoró. Para cerrar y como resumen, la tendinopatía no es únicamente una inflamación, sino que es un proceso de degeneración que necesita un abordaje integral. La fisioterapia y un correcto abordaje médico y farmacológico son las bases para recuperar la función del tendón. Si tú tienes molestias persistentes en el tendón, no lo ignores y acude con un profesional de la salud.